Bueno, aquí estamos. Un año después y sigo dándole con los videos. Admito que cuando inicié el canal no esperaba mantener la constancia en la creación ni edición. He visto que muchas personas se desaniman al inicio y abandonan sus proyectos siendo que tienen excelentes videos, muchos mejores que los míos. Por eso para mí fue una tremenda sorpresa tener tanto éxito en mi primer año. Y obviamente es a ustedes, querida audiencia, a quienes debo darle las gracias por apoyar mis videos con sus likes y comentarios, en especial sobre esto último. Como les dije, yo trato de leer y responder cada mensaje que ustedes dejan en mis videos. Por lo mismo tomo en cuenta sus sugerencias y también ciertas correcciones por errores que he cometido en varios videos. Pero esto me ayuda mucho a traer un mejor contenido y de mayor calidad. Así que también les agradezco por, de cierta forma, ayudarme. Casi se me olvida presentarme. Bienvenidos sean todos y todas al canal de Nico Reader, en este video especial de aniversario y por la llegada de los 3000 suscriptores. Como sabrán, o tal vez no, este canal está en su mayoría dedicado al mundo literario. Y aquí nos centramos principalmente en el universo de Star Wars o los Juegos del Hambre, de vez en cuando en Stephen King, o cualquier cosa o joyita del mundo literario que a mí me guste. Ya somos 3000 suscriptores en el primer año. Admito que me hubiera encantado hacer algún sorteo o algo así para conmemorar el primer aniversario, pero los medios aún no me lo permiten. Espero poder hacer algo así la próxima vez. Con su apoyo todo es posible. Así que veamos qué pasa más adelante. Pero bueno, a lo que vinimos. Como es una ocasión especial, quise hacer un video un tanto más personal. Y como este es un canal dedicado al mundo literario, me pareció correcto hacer una lista personal de mis 10 libros favoritos de todos los tiempos. Esta sección tendrá un formato similar al video que subí anteriormente de mis libros favoritos de Stephen King. O sea, no están en un orden específico, del peor al mejor. Simplemente voy a hablar de ellos y el por qué me encantan cada uno de esos libros. Y es muy posible que a futuro haga algún video dedicado a esos libros si es que no lo hice ya. Así que espero que les guste este video. Pero bueno, empecemos ya con la lista. La venganza de los Sith de Matthew Stover. Tenía que empezar con este libro sí o sí. No solamente por lo obvio, al ser un libro de Star Wars, sino porque ya le dediqué un video reseña a esta maravillosa obra. Y fue el primer video que subí al canal exactamente hace un año, por lo que siempre tendrá un lugar especial para mí. Al ver la portada es obvio que no necesito explicar por qué la historia es tan espectacular, pero sí hay que hablar de por qué vale la pena el libro. Bueno, primero que nada porque es una de las mejores adaptaciones que he leído, ya que no se limita simplemente a contar la misma historia que la película. Este libro expande aún más la trama principal, desarrolla mucho mejor las motivaciones y los conflictos de los personajes principales como Anakin, Obi-Wan, Mace Windu o Palpatine. Podemos apreciar mucho mejor qué es lo que pasaba por su cabeza al momento de vivir los sucesos tan emblemáticos ya vistos en la película, como la caída al lado oscuro de Anakin, la revelación de que Palpatine es un Lord Sith o la trágica Orden 66. Cada vez que un personaje es el foco de atención, obtiene un protagonismo automático. Por eso, si decides ver la película, luego de leer el libro, vas a tener una visión mucho más amplia y completa de la historia. Y de hecho, el libro va más allá. Mejora mucho de los momentos cuestionables de la película. Por así decirlo, le da el dramatismo necesario a momentos que la película no supo aprovechar. Y al hacer eso, cambia levemente cómo ocurren esos momentos, pero este cambio es para mejor. Por eso me encanta el libro. Luego de leerlo van a adorar mucho más La venganza de los Sith. El único problema que podríamos encontrar es que choca un poco con el canon actual de la saga, por lo que no esperen encontrar referencias o menciones a personajes de la serie Clone Wars, como Ahsoka Tano o la gran cantidad de clones, entre ellos el Capitán Rex. Pero aún así, el libro se logra ganar un lugar espectacular como parte del canon general. Según mi opinión, debería ser considerado canon a pesar de todo, pero a grandes rasgos en realidad no es canon. Sin embargo, aún así recomiendo que lo lean, porque los detalles no canónicos en realidad son poco importantes. Por eso recomiendo que lo lean. Una vez más, háganme caso. Maestro y aprendiz de Claudia Gray. Muy bien, este sería un pequeño adelanto a lo que puede que hable en un futuro. ¿Son fanáticos del mítico personaje Qui-Gon Jinn? ¿Quedaron con gusto a poco con su participación en La amenaza fantasma? Pues este libro es todo lo que estaban buscando.
Como su nombre lo dice, la historia tiene una dinámica de maestro Jedi y Padawan. Nos ambientamos alrededor de 8 años antes de los eventos de la amenaza fantasma, por lo que podremos apreciar cómo era la relación entre Qui-Gon y un jovencísimo Obi-Wan Kenobi. Lo interesante de este libro es que de inmediato te aclara que ambos no se llevaban para nada bien. Esos leves conflictos que alcanzamos a notar en el episodio 1 son mucho más grandes en este libro, por lo que el desarrollo de la relación de ambos es vital en la trama. Y de hecho es uno de mis puntos favoritos, ya que la autora hace un maravilloso trabajo relatando las motivaciones de cada personaje. Recuerdo que siempre me encantó Qui-Gon Jinn como personaje, pero luego de este libro se volvió uno de mis favoritos. Es un Jedi muy idealista, pero que se dirige hacia un rumbo correcto, a diferencia de su maestro Dooku. Durante gran parte de la historia comprenderemos mucho mejor por qué Qui-Gon sabía tanto de la profecía del elegido. ¿Por qué era tan importante para él, a diferencia de los otros maestros Jedi? El libro explica eso y mucho más. Obviamente Obi-Wan es vital para la historia. Es un joven demasiado cuadrado o obtuso. Está demasiado apegado a las reglas, por lo que es inevitable que su relación con Qui-Gon sea tensa al ser ambos tan diferentes. Pero como dije, ver cómo se desarrolla la relación de ambos es lo mejor del libro. Además, la autora se encarga de dar una gran explicación sobre la misteriosa profecía del elegido. ¿Qué es exactamente lo que dice y por qué Qui-Gon está tan seguro que Anakin era precisamente de quien hablaba la profecía? Según mi opinión, es uno de los mejores libros del canon actual, uno que muchos de los fans de las precuelas disfrutarán mucho. Yo lo hice, lo amé, y por eso lo he leído más de una vez, y recomiendo que ustedes hagan lo mismo. Les aseguro que no van a quedar decepcionados. It, de Stephen King. Sí, ya, otra vez sí. Ok, no les voy a dar la lata de por qué me encanta este libro, ni por qué es mi historia favorita de King, considerando que ya le he dedicado 3 videos. Así que solo me queda recomendarlo, creo que por cuarta vez, y mandarlos a que vean el video. Eso, se cuidan. 23-11-63. Stephen King. En su momento recuerdo que una de las razones por las que Stephen King se volvió mi autor favorito fue por este libro. Es una de esas historias que parecieran tratar sobre algo, pero al final cambia radicalmente su estilo. Pero en lugar de perjudicarlo, termina mejorando radicalmente todo. Este libro, como tal vez algunos sepan, trata de viajes en el tiempo. El protagonista, Jake Epping, viaja al final de los años 50 para detener el asesinato del presidente Kennedy. Si saben de historia universal, ya se habrán dado cuenta que la muerte de Kennedy no ocurre en ese año, por lo que el protagonista deberá pasar cierta cantidad de años en el pasado. Y aquí es cuando la historia cambia su estilo para hablar de la vida, de la realidad de la gente del pasado y cómo todo ha cambiado con los años. Por eso mismo nuestro protagonista conocerá a una mujer que se convertirá en el amor de su vida. Y aquí es cuando el autor demuestra que puede crear una maravillosa historia de amor. Pero obviamente este no es su único punto fuerte. King siempre se ha caracterizado por relatar el lado más humano y realista de las personas. Y obviamente no se censura al momento de contar la cruel realidad. Este libro también tiene mucho de eso, por lo que los fanáticos seguiremos disfrutando de un libro característico de King, con todo lo que eso significa. Por eso recuerdo que me fascinó su estilo narrativo, las conexiones con otros de sus trabajos, lo que de hecho me hizo incursionar aún más en sus libros pasados, y obviamente la temática de viajes en el tiempo. La ciencia ficción siempre me ha fascinado, por lo que si combinas a mi escritor favorito con mi género narrativo favorito, vamos a tener una fórmula ganadora. Es uno de los mejores libros de King del último tiempo, así que espero que le den una oportunidad, porque yo próximamente sí o sí voy a terminar hablando de este libro en un video propio. En llamas, de Susan Collins. Y vuelve los Juegos del Hambre. Y si recuerda los videos pasados, ya hablé largo y tendido sobre este libro, la increíble secuela que superó a su antecesora y nos regaló uno de los mejores libros juveniles. Recuerdo que cuando lo leí por primera vez quedé tan fascinado que no pude volver a soltar esta saga. En Llamas es ampliamente conocido por su increíble adaptación al cine, la cual es reconocida por casi todos los fanáticos por ser la mejor película de las 5 que han salido de la saga Los Juegos del Hambre, algo en lo que de hecho estoy de acuerdo.
pero muchos no van más allá y se quedan con la película. Ese es un gran error. Si no han leído este libro, obviamente les recomiendo que lo hagan. Su historia es prácticamente el primer libro con esteroides. Sube de nivel de forma extraordinaria y desarrolla muy bien la historia de cada uno de los personajes. También expande mucho más este universo aprovechando su enorme potencial. Aquí nos dimos cuenta de qué tan grande eran los Juegos del Hambre, y la autora supo cómo sacarle el jugo a todo lo que la historia podía dar. Además, implementó algo que más adelante sería clásico en las novelas juveniles: los amores de la protagonista, los llamados teams. Oh, ok, nunca he sido fanático de este recurso y nunca lo seré. Pero estoy hablando a favor de todas las fanáticas que discutían día tras día en los foros sobre qué team era el mejor. Ah, por cierto, es muy obvio que el Team Pita era el ganador, eso no se discute. Bueno, más allá del romance juvenil, la historia se sostiene muy bien con el drama, el suspenso y las escenas típicas de supervivencia. Incluye nuevos y carismáticos personajes, así como también sus historias en sus pasados juegos. Gracias a eso, la autora pudo aprovechar aún más estos recursos y comenzó a lanzar otra tanda de libros explicando qué ocurrió con ellos en el pasado, como fue el caso de la historia de Haymitch. En fin, no necesito decir más. Es un libro que siempre recordaré con cariño. Y hasta el día de hoy conservo el primer ejemplar que compré hace más de 13 años. Como dato, admito que estuve muy cerca de hablar de Amanecer en la cosecha en lugar de En llamas, pero este se gana puntos por ser uno de los libros que me motivó a incursionar de lleno en el mundo de la lectura. Un mundo sin fin, de Ken Follett. ¡Uf! ¿Por dónde empiezo? Es un libro de ficción histórica, o sea que se ambienta en una época conocida de la historia universal, pero los personajes son ficticios. Pero las circunstancias de su vida, sus costumbres y las figuras históricas importantes sí existieron como tal, por lo que el libro puede utilizar lo falso con lo real y combinarlo de una manera perfecta. Y obviamente tengo que decirle lo increíble que es este libro. Es una maravilla. Pero no puedo hablar tanto de la trama ya que es la segunda parte de una saga bastante extensa. ¿Han oído hablar de Pilares de la Tierra? Pues esta es su increíble secuela. El escritor Ken Follett es un maestro a la hora de desarrollar la vida de los personajes. Él puede empezar con los protagonistas de niños y avanzar décadas hasta su vejez. En parte por eso los libros son tan excelentes. Después de vivir junto a sus personajes, no puedes evitar crear una conexión con ellos. O al revés, no puedes evitar sentir un profundo odio por los villanos. En eso el autor es bastante tradicional a la hora de presentar a los que serán los protagonistas durante todo el libro. Siempre habrán héroes, por así decirlo, y villanos, por lo que en ningún momento nos sorprenderán las acciones de cada quien. Pero claro, también es muy importante la trama. Y si hay algo que define a los libros de Ken Follett, son las tramas de construcción y arquitectura. Casi siempre habrá un edificio, una catedral o un monumento que va a funcionar como el MacGuffin de la historia, el objetivo, el punto de reunión o la meta que hay que conseguir. Y Pilares de la Tierra se caracterizaba por la construcción de una enorme catedral, por lo que este libro debe seguir ese mismo camino. Sin embargo, repetir la fórmula no tiene nada de original, ¿cierto? Así que, ¿cuál es el punto fuerte de la trama general? La peste negra. Cada libro se desarrolla en una época específica, y para lograr mantener la frescura argumental, cada una de esas historias se desarrolla alrededor de 100 años después del anterior. Así que pueden aprovechar los sucesos importantes de esa época. Y como dije, en este caso, la historia se desarrollará durante la temible peste negra. Conoceremos de primera mano cómo fue que la gente de ese tiempo atravesó este horrible suceso, cómo experimentaron esta enfermedad y cómo tuvieron que adaptarse y cambiar sus costumbres luego de eso. Créanme que el libro los dejará sorprendidos y muy contentos una vez lo finalicen. Lo tiene todo: suspenso, historia, amor, tragedia, guerra, misterio, todo. Por lo que no se asusten si ven que la mayoría de las ediciones superan las 1000 páginas. Es necesario si queremos sacarle todo el jugo posible a la historia. Ready Player One de Ernest Cline. Aquí tenemos al libro geek por excelencia.
Una historia dedicada casi al 100% a todos aquellos lectores gamers, cinéfilos y fanáticos de la cultura pop. Ya sé que la mayoría probablemente ha visto la increíble película dirigida por el maestro Steven Spielberg, por lo que tal vez sepan a grandes rasgos de qué trata la historia. Pero si no es el caso, les explico que todo transcurre en un futuro cercano, en el que la tecnología avanzó a un nivel considerable, en especial en los juegos digitales. En cierto punto, un hombre llamado James Halliday crea un sistema de realidad virtual ultra tecnológico e inmersivo llamado el Oasis, un lugar que alberga todo lo que te puedas imaginar de la cultura pop. Películas, juegos, música, literatura, todo. Puedes también crear tu propio avatar como desees y vivir aventuras al más puro estilo gamer. Crear lugares de interacción social, obtener objetos legendarios de las mejores películas y juegos, como el clásico auto DeLorean o al mítico Gundam. Ya entienden a lo que voy. Pues todo cambia cuando Halliday fallece, y al no tener un heredero decide crear un evento masivo llamado la cacería del huevo de Pascua. Es una referencia en inglés a la palabra easter egg. Él dejó 3 llaves repartidas por todo el oasis, y quien sea el primero en encontrarlas todas obtendrá el huevo, que le da nombre a esta búsqueda, y se volverá el heredero de Halliday, y tendrá el control absoluto del oasis. Eso incluye obviamente una increíble y sustancial cantidad de dinero, millones de millones. Y así empieza esta increíble búsqueda llena de referencias, momentos clásicos y aventuras virtuales. Es imposible que para cualquiera de nosotros, en especial yo, que amamos todo lo de la cultura pop, no queramos tirarnos de cabeza a leer este bello libro. Pues yo lo he hecho por lo menos 5 veces y aún no me aburre. La historia lo tiene todo para que de una u otra forma te sientas atrapado en la lectura e inmerso en este increíble mundo. Todo es espectacular, aunque claro, no se limita a las referencias. La historia también tiene un gran mensaje sobre el declive de la sociedad, las consecuencias de vivir eternamente inmerso en un mundo virtual y también la importancia de conectar con la gente que nos rodea de forma presencial. Por cierto, es importante aclarar que si bien el libro y la película comparten la misma trama inicial, eso no significa que sean iguales. El libro es muy diferente, tanto el desarrollo de la historia como el de los personajes. Por eso aconsejo que le den una oportunidad aunque hayan visto la película, ya que podrían disfrutar de una nueva historia, así como yo lo hice. Jurassic Park de Michael Crichton. Si hay una historia que nos hizo amar a los dinosaurios, esa tiene que ser Jurassic Park. Claro que al igual que el libro anterior, la mayoría conocemos la trama de esta historia gracias a la película, por lo que tuvieron que pasar muchos años hasta que finalmente pude leer el libro con la historia original. Y vaya que me encantó. Para mí fue increíble cómo el autor logró desarrollar una historia llena de datos científicos y términos complicados, pero que aún así lograba captar la atención del lector haciendo imposible soltar el libro. Pues este es uno de los puntos a favor de la historia que me siguen gustando. Yo creo que si el libro logra que a ti te interese genuinamente la ciencia o la historia, significa que el autor hizo un magnífico trabajo. Claro que Jurassic Park no destaca solamente por estos puntos, sino por la aventura y el suspenso. Sin embargo, el libro destaca por otra cosa, el terror. También hablé bastante sobre este libro junto a un colega, el elegido de Corriban, a quien le mando saludos. Por lo que ya saben, pueden ir a ver ese video si quieren cada detalle del por qué este libro es increíble. Pero no puedo evitar destacar una vez más lo crudo, lo cruel y lo gráfico que fue su trama. El libro se centra mucho más en lo filosófico y lo científico, es verdad. Pero cuando sus dinosaurios deben aparecer en la historia y deben mostrar todo lo que son capaces, pues el autor no se censura al relatar las masacres. Un momento que la mayoría de los fans destacamos es la muerte de Dennis Nedry, la cual es mucho, pero mucho peor en el libro. Tanto así que cuando lo leí por primera vez terminé con los pelos de punta al ponerme en el lugar del personaje. Y lo genial es que no es el único momento de este estilo, hay muchos más. Por eso si eres de esos fanáticos de las aventuras con un toque adulto, de acción y con mucho suspenso, el libro te encantará al igual que a mí. Yo lo he podido disfrutar muchas veces. Y también pasa algo similar que con Ready Player One. El libro y la película tienen la misma trama, pero van por caminos separados. Por lo que también podremos disfrutar de este libro aunque hayamos visto la película.
Tiene muchos momentos diferentes que son muy espectaculares y que como lector disfruté bastante. Y sí, gracias a eso, también me hizo un gran fanático del mundo jurásico. Dune, de Frank Herbert. Cualquier lector o fanático de la ciencia ficción que se respete debe leer esta obra maestra por lo menos una vez en su vida. De lo contrario, vergüenza debería darte. Vergüenza, desgracia. Ya. Ok, pero hablando en serio. Dune es una increíble obra de la ciencia ficción que definió los conceptos típicos que cada uno de los proyectos que vinieron después debían tener. Y sí, eso incluye a Star Wars. Este libro debería considerarse el padre de todos estos universos, ya que implementó conceptos clásicos como el viaje del héroe, el típico elegido o el enfrentamiento entre un supuesto malvado emperador. Dune es una de esas historias que al principio puede parecer demasiada información o muchos conceptos, pero que con el tiempo aprendes a disfrutar y también a asimilar de forma orgánica. Recuerdo que al principio daba un poco de miedo entrar al mundo de Doom, más que nada por lo extensa que es su historia y por lo antiguo que es. Pero me agradó mucho ver que su historia es muy atemporal. No importa cuántos años hayan pasado desde su publicación, la cual fue en 1965, la historia siempre se sentirá actual. Es una trama muy política y filosófica, pero utiliza estos conceptos para que te des cuenta que el mundo no ha cambiado tanto en 50 años, ni tampoco lo hará en 10.000. Su trama no es la típica historia del héroe que debe salvar a su pueblo, es algo mucho más complejo, más adulto. No endulza las cosas mostrando el lado bueno de la libertad. Aquí hay consecuencias lógicas, por así decirlo, y todo gracias al gran desarrollo político que tiene la trama. Claro que no es solo eso en lo que destaca Dune, también tiene su buen poco de material fantástico, en la que ciertos protagonistas tienen habilidades bastante poco típicas en un humano normal. Sin embargo, Dune siempre ha destacado por ser bastante realista en casi todo lo que hace, por lo que estas habilidades son tan convincentes que incluso llegas a creer que en un futuro cercano la humanidad podría alcanzar ese potencial. Ese es uno de los factores a favor del autor, quien pudo desarrollar una historia épica muy convincente. Es una de las tantas razones por las que esta saga me gusta mucho. No quiero hablar más de lo que debo, ya que en un futuro planeo hacer los típicos videos reseñas hablando de cada libro, por lo que dejémoslo como un pequeño adelanto a lo que viene. Dune es una obra maestra, lo repito nuevamente. Es un libro increíble que cada uno de ustedes debería leer sí o sí. Así que una vez más los invito a que sigan mi consejo, que se hagan un favor y lo lean. El Padrino, de Mario Puzo. ¿En serio necesito explicar por qué este libro es una obra maestra de la cultura popular? Pues una vez más les sorprenderá saber que muchos no saben que esta película, o más bien las películas, se basan en un increíble libro escrito por el maestro, que en paz descanse, Mario Puzo. Sí, por eso en el título de la película El Padrino, en la parte 1 y en la parte 2, siempre fue presentado como El Padrino de Mario Puzo. Aunque tal vez muchos de ustedes en la audiencia sí son conocedores de esto y estoy puro dando la lata. Pero aún así, no hay que generalizar. En este punto de la historia me sorprendería si alguien no ha visto la increíble trilogía del Padrino. Sé que los tiempos han cambiado y que las nuevas generaciones no tienen mucho aprecio por las obras maestras clásicas. Así de mal va el mundo. Pero bueno, digamos que ustedes sí vieron las películas, pero no han leído el libro. Tal vez ni siquiera sabían de su existencia. Pues, al igual que dije con muchos de los libros anteriormente mencionados, les recomiendo que se hagan un favor y lean el libro. No solo se van a dar cuenta del increíble trabajo que hizo Francis Ford Coppola al adaptar esta historia en su película, o en sus películas, sino que también van a poder obtener mucha, pero mucha más información sobre la vida de la familia Corleone y otros de los personajes relevantes en la historia. Ya saben que las películas tienen un tiempo limitado para desarrollar su trama, por lo que constantemente deben eliminar o resumir cierto material para cumplir con el tiempo que le dieron a la historia en el cine. Pues el libro nunca tendrá ese problema. Así que se permite desarrollar completamente la historia de casi todos los personajes. Obviamente nos dan una visión mucho más amplia sobre la vida de Vito y Michael Corleone, pero también comprendemos mucho más su relación con otros personajes importantes como Kay Adams, Tom Hagen y Sonny Corleone.
o incluso otros que aparentan no ser de importancia como Luca Brasil o Johnny Fontaine. Se amplía mucho más la trama de este bajo mundo criminal y cómo fue que Vito logró alzarse como el don de la familia. Créanme que es uno de esos libros imposibles de soltar. Es demasiado enviciante. Y yo no soy de leer mucho sobre historias de gángster ni de grupos criminales. Pero créanme que después de leer El Padrino quise incursionar aún más en este mundo literario. Además, una vez termines la lectura vas a querer ir de cabeza a ver las películas del Padrino. Una vez más. El libro tiene ese efecto. Pero también ya le haré un video propio en algún momento. Es otra de esas sagas a las que se le puede sacar mucho provecho. Y por lo tanto, recomiendo que la aprovechen y puedan disfrutar el material del que fue adaptado. Bueno, aquí termina esta lista. Ya les dije que es una lista personal de mis lecturas favoritas, pero en realidad tuve que dejar de lado muchos otros libros que también me encantaron en su momento y por supuesto de los cuales me encantaría hablar próximamente. Así que si quieren una parte 2 de mis libros favoritos, no olviden pedirlo en los comentarios. También recuerden comentar cuáles son sus libros favoritos de todos los tiempos. Es posible que tome en consideración alguno de estos libros si se repite mucho en los comentarios para crear un video próximamente. Quién sabe. Y antes de finalizar, solo quiero agradecerles una vez más a todos quienes me han apoyado en este primer año en YouTube. De verdad no esperaba que les gustara tanto mi contenido. Siempre pensé que lo que yo hacía no era algo tan bueno, que de gustarle a alguien sería solo un reducido grupo de personas. Pero es muy animador ver que a más de 3000 personas les gusta lo que hago. Por eso muchas gracias a todos quienes estuvieron desde el principio, incluyendo también a las personas que me han apoyado, tanto haciendo colaboraciones en los videos, como es el elegido de Corriban a quien ya mencioné, o al Gran Escuadra Rebelde, como también a muchos otros amigos que me han apoyado mucho, dándome muy buenos consejos sobre cómo realizar videos en YouTube. Les agradezco mucho a todos ustedes. Y volviendo a los comentarios de la audiencia, como saben, trato de responderles siempre que puedo, así que también agradezco sus buenos y malos comentarios. Muchos me ayudan a seguir mejorando y a corregir errores, que como notarán son varios. En fin, no puedo decirles qué es lo que viene para el canal próximamente, ya que ni yo lo sé. Por el momento mantendré la misma dinámica de videos, hablando de libros y datos interesantes de cada uno de ellos. Obviamente mi punto central seguirá siendo Star Wars, pero al ver el gran apoyo que han tenido otros videos, decidí centrar gran parte del contenido en la saga Los Juegos del Hambre y también en mi escritor favorito, Stephen King. Estos serán, por así decirlo, los 3 pilares principales del canal, al menos por ahora. Así que espero que les guste lo que viene. Y si aún están preguntándose qué pasó con la saga de Percy Jackson, no se preocupen, ya viene en camino, solamente no le estoy dando prioridad por ahora, pero planeo terminar por lo menos la saga principal. De ahí veremos si seguimos con la segunda o tercera saga, dependiendo de su apoyo. Y durante mucho tiempo me han pedido las historias de Maze Runner, así que también es posible que realice un video, por lo menos hablando de cada uno de los 3 libros principales. No sé cuándo, pero ya vendrán. Así que una vez más les doy las gracias por ver este y otros videos. Los invito nuevamente a suscribirse si no lo han hecho, y también a comentar y darle like al video. Se despide una vez más su anfitrión Nico Reader, y recuerden, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad, viaje antes que destino.